las razones por cómo vemos nosotros el mundo, cómo lo anticipamos de alguna manera, cómo creemos que hay que responder, y en función de eso también, después responder algunas preguntas. Vamos a hacer básicamente los formatos habituales que hacemos. A ver, un segundito. Los formatos habituales que hacemos, pero luego de esto vamos a ir hacia otra posición que es la de, hacer un foro multidisciplinario, podríamos decir, porque tenemos gente que viene de distintos lugares para hablar, y yo creo que a medida que vayamos entendiendo cuál es el objetivo de esto, se va a ir entendiendo qué es lo que estamos pensando. Y bueno, creo que el primer punto necesario que les decía es empezar a remarcar, dónde estamos parados, ¿no? Estamos básicamente ante un cambio de época. Esto hace rato que lo venimos señalando. Los cambios de época son algo más profundo que un cambio político. Son un cambio de raíz, un cambio que se da muy de vez en cuando en la historia, y que nosotros de alguna manera tenemos el rarísimo privilegio de poderlo vivir. Los chinos hablan de como una forma de maldecir a alguien, decirle que vivas tiempos interesantes. Y si hay algo que no nos queda ninguna duda, es que estamos viviendo realmente tiempos interesantes, ¿no? Estamos en una etapa donde puede pasar cualquier cosa menos que nos aburramos. Pero precisamente esos mismos tiempos interesantes nos llevan a un nivel, podríamos decir, de angustia en mucha gente ante un futuro al menos incierto. Hoy creo que es importante que destaquemos, que vamos a recordar, los que siguen este espacio habitualmente lo conocen, pero no está de más que lo volvamos a mencionar, que estamos viviendo dos procesos en forma simultánea, ¿no? Por un lado, vemos un cambio en el orden geopolítico dominante. Esto al principio se negaba, pero hoy empieza a ser algo imposible de negar. El cambio geopolítico está ante nuestros ojos. O sea, vemos la emergencia de un mundo multipolar y el ocaso de lo que era hasta ahora el poder que regía el mundo, que era el orden basado básicamente en el orden anglosajón. Esto, a mi juicio, excede a lo que se ha producido en Yalta, ¿no? Los acuerdos de Yalta dividieron y organizaron el mundo por medio siglo, pero no consiguieron cambiar las bases reales de ese mundo. En ese mundo básicamente había un actor que había irrumpido un tiempo antes, que era el mundo anglosajón, primero con el Reino Unido, luego con los Estados Unidos, pero en definitiva estamos hablando más o menos de lo mismo en conceptos civilizatorios, y a partir de esa irrupción el mundo había ido tomando un cariz diferente. Si nosotros vemos lo que significó ese ascenso de la modernidad, que si bien no fueron los únicos los británicos que estuvieron en eso, hubo muchas otras naciones, básicamente ellos fueron los que sacaron mayor provecho y los que terminaron por establecer el mundo que hoy conocemos, ¿no? O que conocimos hasta hace poco tiempo atrás. Eso es lo que está empezando a cambiar. O sea, está dándose un cambio que tiene que ver con una posición de siglos directamente. ¿Lo cortás? Pero esto coincide con otro hecho, paralelamente, que es el de una revolución tecnológica que estamos viviendo simultáneamente. Si bien el ascenso del mundo anglosajón tuvo que ver con la revolución industrial, todo esto se dio en un proceso lento, o relativamente lento, de décadas, tal vez siglos, podríamos decir, hasta que se consolidó esa nueva visión, ese nuevo mundo, en definitiva,
que terminó por cambiar las condiciones. Eso es, creo que lo más parecido a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ese ascenso, pero condensado en una velocidad muchísimo mayor. La revolución industrial, tengamos en cuenta, no es exactamente lo mismo que hoy estamos viendo con la revolución tecnológica a través de distintos elementos disruptivos como están apareciendo últimamente, ¿no? Si bien hubo una revolución industrial y podríamos decir que hubo otro gran momento con la irrupción de la computación, el transistor y hasta la energía nuclear de alguna manera, lo que estamos viviendo ahora es algo mucho más profundo. La aparición de la inteligencia artificial, de la robótica avanzada, de nuevos tipos de materiales, le está brindando a la humanidad un potencial que nunca lo tuvimos. De contar, podríamos decir, con recursos prácticamente ilimitados. O sea, hoy la humanidad tiene la capacidad de potencial, ¿no? La capacidad potencial de satisfacer las necesidades de todo el mundo, básicamente, e inclusive encontrar soluciones a problemas que hace siglos atrás hubiesen sido inimaginables. Inclusive tiene la capacidad de hacer que esos recursos sean individualizados. Nosotros podemos asistir a terapias absolutamente individualizadas, dadas por los perfiles genéticos de cada uno de nosotros, ¿no? Pero todo esto se da también de la mano de una merma en la demanda laboral, lo cual puede ser bueno o malo. O sea, nosotros podemos tener recursos casi ilimitados sin necesidad básicamente de trabajar o de trabajar mucho. Podemos ir reacomodándonos a esa nueva realidad porque los niveles de productividad, si lo medimos en términos de la cantidad de obreros o de empleados o de trabajadores que se necesitan, simplemente va a ser mínima. Entonces nos enfrentamos a un modelo que siempre decimos que es estar en un paraíso terrenal, pero en malas manos estaríamos en un infierno en la tierra, ¿no? Hoy ese modelo anglosajón que mencionábamos al principio está montado sobre precisamente esta revolución tecnológica también. Y lo hace sobre un modelo cultural global que está en profunda decadencia, ¿no? Sin embargo, ha logrado, sobre todo en las últimas décadas, pero eso es un trabajo que ha permeado durante muchísimos más años, ha permeado con patrones culturales diferentes, patrones culturales de orden liberal, que nosotros estamos asimilando y tomando como propios sin siquiera percibirlos, pensando que siempre esto ha sido así y que es como debería ser, ¿no? Nosotros empezamos a tomar esos patrones de individualismo, de materialismo y de hedonismo como propios y como deseables. Y el globalismo, que está en plena decadencia, nosotros hemos visto como la propia globalización económica saltó por los aires, pero los patrones culturales están siguiendo vigentes o están tratando de ser mantenidos vigentes. Sin embargo, esto lo hacen no por bondad, sino básicamente para establecer un régimen de dominio definitivo, no estar oscilando, basculando entre distintos modelos, ¿no? Entonces, lo que han podido desarrollar en los últimos tiempos, básicamente, es un modelo de desinformación oficial,
hoy los medios de comunicación, todo lo que es la superestructura de comunicación educativa y de entretenimiento, básicamente ha sido cooptada por estos sectores y ha permeado una ideología cada vez más extrema, que combinada ha servido para narcotizar a los pueblos. Y no me refiero solo en el sentido literal de la palabra, cosa que también están haciendo cuando vemos los niveles que alcanzan los narcóticos y otras drogas distractivas sobre la población que no sé si tienen antecedentes históricos. Lo que sí al menos podemos, creo que estar todos de acuerdo en que se han construido sociedades anestesiadas, a sociedades que no reaccionan ante los estímulos que están pasando a su alrededor. Yo ayer veía, me mostraba Azul unos videos que le habían despertado curiosidad, me decía cómo estaba vestida la gente y cómo hablaba, y eran unas protestas en los años 70, ¿no? Y yo menos que podía hacer que reflexionar sobre lo que estaban diciendo y lo que estaba sucediendo, era por la época del Rodrigazo. Y yo decía, bueno, fíjate cómo reaccionaba la gente ante un programa de ajuste. Brutal, pero la gente reaccionaba y cómo reaccionaban los propios gobiernos que terminaban despidiendo funcionarios cuando estas cosas pasan. Bueno, eso es parte del pasado. Hoy estamos sometidos a programas uno tras otro, cada vez más brutales, y sin embargo no hay reacción. La reacción popular es mínima. Y eso tiene una lógica ante lo que hemos visto. Esto mucho tiene que ver con una planificación que se ha hecho de los centros de poder y que se ha articulado este tipo de superestructuras que hablábamos, que va a ir fijando, va permeando, va tiñendo a las sociedades cada vez más de valores liberales que llevan a la apatía social, que es lo que vemos muchas veces. Mucha gente de estas cosas no les gusta y me dice, no, pero vos fijate, y los jóvenes sientan al lado lo que pasó. Pero si uno mira en líneas generales, por lo menos todo el occidente colectivo, estamos hablando de Occidente, el Occidente colectivo y el vecindario que vendríamos a ser nosotros, hay apatía, si no, no se entiende las desigualdades sociales, la falta de perspectivas, las guerras que se ciernen y la escasísima reacción que hay. Y es un proceso además que avanza muy rápido, ¿no? Porque se ha acelerado mucho. Esto que yo estaba hablando pasaron 50 años entre esa reacción y esta, ¿no? Desde un occidente que se convulsionaba ante la guerra de Vietnam. Después podemos hablar si estaba bien, mal o qué había detrás. Pero quiero decir, la reacción de las sociedades, el interés en los hechos, era muchísimo mayor que el de hoy. Muchísimo mayor. Y hoy tenemos muchas más herramientas para informarnos, para comunicarnos, para hacer valer nuestra opinión de alguna manera, que no las usamos. Uno de los grandes problemas que nosotros encontramos no es comunicar la información. Uno es analizarla y entenderla, y el otro simplemente, y el más básico de todos, que a alguien le interese lo que hacemos. Y no es un problema nuestro en particular, porque los que moviéndose en este ambiente, haciendo las cosas que hacen, tienen más seguidores, más gente que los escucha, no crean que son decenas de millones y se paraliza el mundo cuando hablan. Entonces, eso es una realidad que también tenemos que contemplar cuando planificamos qué hacer con nuestra vida, qué hacer con nuestra historia y qué hacer con nuestras naciones. Y este proceso, como decía, avanza muy, muy rápido y ha permitido la emergencia de diferentes actores políticos con distintos intereses también, pero que creo que tienen un punto en común en el hastío. O sea, la mayoría de la población todavía navega en la indiferencia, pero empieza a dar señales de hastío, de molestias.
no yendo a votar, votando candidatos extravagantes. Y esto es un poco una respuesta sin obvia formación política, sin una reacción que pueda ser aprovechable en términos políticos, pero que empieza a manifestar los primeros síntomas visibles de un proceso de profunda decadencia, ¿no? Este sistema llevó a eso, y es un sistema que controla por la pasividad, básicamente. Te convence que no hagas nada, te convence que dejes hacer. La represión y lo militar es una cuestión de última instancia que se usa un poco como dicen algunos, para espantar viejas. Yo leía recién una frase de Julia Mengolini, ícono de la comunicación progre en la Argentina, y ella decía que haber visto tantos aviones volando sobre la ciudad de Buenos Aires le hacía acordar el 55. Ella ni había, no sé si habían nacido los padres, y que y eso le daba escalofríos. Bueno, ese es el tipo de razonamientos pobretones que ha generado este sistema. O sea, o estás a favor o reaccionás de esa manera, no entendiendo en realidad qué es lo que está pasando y obviamente profundizando las diferencias para que aparezcan estos personajes extravagantes, como es el caso de Milei. O sea, la idea de tener una fuerza armada consustanciada con los intereses de la nación excede a cualquier ideología. Esto lo vemos desde Cuba, pasando por Rusia, yendo a Irán, hablando de China o de Estados Unidos. No hay ninguna relación con el sistema político para entender la necesidad de tener unas fuerzas armadas con capacidades de acción. O sea, realmente es una cosa absolutamente ridícula. De más está explicar que son aviones viejos, que no tienen condición, que obviamente es propaganda que está haciendo Milei, como subirse al tanque y las payasadas que hizo ayer, pero la realidad que nosotros vemos en esto es que no se puede construir con gente cuya única idea que expresa públicamente es decir que le da escalofríos porque le hace acordar del 55. O sea, es algo que no tiene ningún sentido. Esos aviones no están para reprimir a nadie, de hecho no tiene ni condiciones para reprimir a nadie, y era su propia gente. Una cosa no tiene ningún tipo de paralelo, pero que sirve para alimentar la estupidez. Y eso llegamos por eso que estábamos diciendo antes, por esa cuestión, esa degradación cultural que están teniendo las sociedades, que están anestesiadas y confundidas por personajes como esta Julia Mengolini, que lo único que hace es expresar eh, eh, este tipo de ideas que canalizan una sana rebeldía y que llevan a que simplemente se hagan grietas absurdas dentro de los sectores del campo popular y que esto termine derivando finalmente en una situación de mayor división y alejamiento, no solo con lo que debería ser las Fuerzas Armadas, que vuelvo a insistir con lo de siempre, si no les gusta a quienes las dirigen, se cambia. Si no les gusta a quienes las integran, se pone gente nueva. Pero el concepto de Fuerzas Armadas tiene que seguir vigente. Pero bueno, esta gente no lo ha entendido y claro, viven. Y viven bien seguramente de eso. Seguramente viven mejor que nosotros que no compartimos sus ideas, ¿no? Igual, bueno, le digo a Julia que se quede tranquila, que nadie está pensando en reprimir nada con las Fuerzas Armadas. No es exactamente ese el problema que hoy tenemos nosotros. El modelo de usarlas como represión interna es un modelo pasado. O sea, hoy el poder real no reprime, el poder real estupidiza, redirecciona, divide, desenfoca, y ahí está gente como Julia Mengolini para hacer ese trabajo, consciente o inconscientemente. Y es importante también entender la disrupción tecnológica que hay, que les permite
a estas, vamos a usar el término élite, pues muchos lo conocen, ¿no? Pero estos sectores de poder concentrado, sobre todo basados en el negocio financiero, y desde el negocio financiero controlan la economía, y desde la economía controlan básicamente todo, ellos acceden ahora a una tecnología, como decíamos antes, que les permite cambiar las estructuras sociales, porque cambia la forma. Todas las sociedades están articuladas en relación al mundo del trabajo, por eso hay muchos políticos que te dicen que, bueno, que el trabajo es lo que ordena. Eso es cierto, eso así fue a lo largo de la historia, y eso va a seguir siendo en definitiva, porque el trabajo o el no trabajo termina ordenando. Entonces, cuando vos tenés una tecnología que impacta directamente sobre la cantidad de personas que están empleadas y qué tipo de trabajos van a hacer, y vos modificás esto abruptamente, modificás las estructuras sociales y todo lo que emerge de esas relaciones. O sea, desde las relaciones naturales e informales hasta la propia legislación, todo va a pasar por un proceso de transformación muy agudo y muy acelerado, que obviamente concluye con que tenemos un excedente poblacional. Por eso vemos toda una serie de políticas impulsadas en el último medio siglo para bajar la cantidad de población, aun cuando hoy empiezan a darse cuenta en algunos países del desastre a que los ha llevado. Pero esto ya básicamente es irreversible. Sociedades envejecidas, sistemas de seguridad social quebrados, ancianos sin cuidadores, no hay renovación, no hay población joven que pueda emprender otro tipo de trabajos que se requieren, por lo menos por ahora, y que requieren precisamente de personas jóvenes por lo arriesgado, por lo difícil, por lo complicado. Todo esto era natural que iba a pasar y iba a generar lo que también está generando, flujos migratorios de países donde todavía hay jóvenes, porque los necesitan. Obviamente esto se hace en forma descontrolada y se hace con otro objetivo, no con el de satisfacer una demanda que ellos mismos generaron. Por eso son demasiadas casualidades para que esto haya surgido espontáneamente, hasta que esto se haya dado porque sí, solamente porque hubo una serie de casualidades y mala suerte y llegamos a un modelo como el que tenemos hoy. No, no llegamos a ese modelo por casualidad. Esto responde a una planificación. Sabés más o menos, podés ir predeterminando cómo en las próximas décadas se va a ir orientando la relación productiva, las formas productivas, y a partir de ahí empiezas a saber qué recursos necesitas, y en función de eso, hacer lo que haría cualquier empresario. Si voy a necesitar fabricar más jarras de plástico, voy a comprar más plástico. Si voy a necesitar menos jarras, voy a conseguir menos jarras. ¿Y qué voy a hacer además? Me voy a fijar cuántos trabajadores voy a necesitar y voy a tomar más empleados si necesito hacer más, o menos si voy a necesitar menos. Bueno, ellos sabían que iban a tener menos empleados porque tenían tecnología para tener menos empleados. Entonces, ¿para qué iban a tener más empleados? Y esto es lo que genera entonces toda una política orientada a ese nuevo mundo. Por eso no es casualidad, no es imaginación, y es un tema central, porque de esto se trata el modelo que está viniendo. Y si no entendemos eso y seguimos hablando con categorías viejas, vamos a seguir siempre con el mismo problema. Es como si nosotros nos ponemos a jugar al ajedrez, ponemos un tablero de 10 casilleros por 10 casilleros y ponemos todas fichitas iguales. Y ponemos, creo que son 15 fichitas de cada lado. Y nos encontramos en realidad con un juego de damas, no de ajedrez. Y no vamos a poder jugar con el tablero y con las piezas de las damas al ajedrez, porque necesitamos otra. Bueno, el problema que tenemos acá es que nosotros estamos jugando al ajedrez, con la complejidad del ajedrez, pero tenemos un tablero de damas, o nos están cambiando el tablero y nos están cambiando las piezas. Entonces, no es un tema curioso, no es un tema que bueno, en alguna época tal vez esto suceda, pero mientras tanto tenemos problemas más acuciantes. Sí, tenemos problemas acuciantes, el hambre de los chicos, el hambre de los grandes, los jubilados que no tienen seguridad social, que tienen una jubilación de miseria y todo lo que ya sabemos. Pero anticipemos la movida, veamos a qué apuntan, para qué están haciendo eso. Porque si no, nunca le vamos a poner el cascabel al gato, siempre vamos a estar corriendo de atrás.
nos están cambiando el juego, nos están cambiando el tablero, nos están cambiando las piezas y nosotros seguimos insistiendo en jugar un juego que ya no se juega. Entonces tenemos que entender y darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Por eso, a esta gente no les espanta una guerra. Por eso puede haber una guerra total y por eso la estamos viendo en vivo y en directo, la guerra. Ya no nos cuenta nadie, ya está pasando. Hoy les cuento, los que no saben, China está haciendo maniobras militares con Bielorrusia en la frontera de Polonia. Así que ¿quieren alguna noticia más que preanuncie una guerra? China, las Fuerzas Armadas del Ejército Popular de la Liberación de la República Popular de China, están haciendo maniobras militares con las Fuerzas Armadas bielorrusas en la frontera con Polonia. Pónganle después la excusa que quieran, que es muy claro lo que está pasando, es muy claro. Y estas élites que están provocando esa reacción de China y de Rusia y de Irán y demás, lo están haciendo porque no temen a la guerra, porque la guerra les es funcional. Por contradicciones propias vemos los avances y retrocesos, y mientras unos están yendo a la guerra, otros están intentando frenar esa guerra. Pero eso tiene que ver con las contradicciones inherentes al propio Occidente. Pero quienes todavía tienen el poder marchan en ese sentido. Entonces, la guerra es una opción y hay que entender por qué es una opción. Y es una opción porque se está desmoronando un mundo hegemonizado por el poder anglosajón, es decir, el mundo que ellos manejaban, y además tienen la tecnología para reorganizar el mundo de otra manera. Por lo tanto, la guerra es funcional para ellos, les sirve, buscan la guerra. A pesar de todo esto, hay signos claros de rebelión. Como decíamos, pequeños, mal conducidos, desenfocados, pero empieza a gestarse, lleno de confusiones, con programas contradictorios entre sí, con innumerable cantidad de prejuicios, de alguna manera corriendo atrás de la zanahoria que el propio Occidente les pone y diciendo, miren, el problema de ustedes es esto, y en realidad no es el problema, esta es la consecuencia de otro problema, pero del otro problema no les hablan, entonces se enfocan hacia problemas que no son, con marchas, con contramarchas, pero hay algo visible, hay algo que expresa que algo está pasando, o que hay un caldo de cultivo. Y el problema es que hay actores políticos que no son lo que visiblemente uno querría. O sea, que había un hartazgo en la Argentina con respecto a las fuerzas políticas anteriores y a la alternancia izquierda-derecha liberal, era más que evidente. Pero ¿cuál fue la solución? Votar a Milei. No, esa no era la solución. Pero eso fue lo que la gente optó. ¿Por qué? Porque no había otros actores disponibles, porque no se entendió bien, porque la gente no comprende en líneas generales, la sociedad no comprende el fenómeno político y lo que busca es algo en contra, expresar su bronca, su falta de voluntad en seguir jugando con las reglas de juego de este sistema, en el cual inexorablemente van perdiendo, porque básicamente en todo Occidente y el vecindario, como decía, en los últimos 30 o 40 años, prácticamente a nadie le está yendo bien. Casi todo el mundo está yendo peor que a sus padres. Y entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿quién se puede comprar una casa? ¿Quién se puede comprar un departamento? ¿Quién puede viajar? Cada vez es menos la gente que puede hacer eso. Hoy la gente ya no puede ni alquilarse un lugar para vivir. Y ahora ya tenemos a los fondos de inversión metiéndose también en el campo de la vivienda familiar, lo cual va a hacer explotar los precios a la larga. Entonces, toda esta situación solo apunta a la complejidad del problema que hay, y ahí es donde de alguna manera lo que estamos haciendo empieza a tener sentido. Fue tal vez una aproximación un poco larga que hice al tema, pero quiero que se encuadre y se entienda por qué nosotros decidimos hacer este encuentro. Porque muchos nos reprochan, pero ustedes hacen mucho diagnóstico, hablan mucho y no encuentran soluciones. Bueno, nosotros no somos magos, nosotros no podemos cambiar las cosas. Lo más que podemos hacer es poner adelante de todos
ponerles enfrente cuáles son los problemas, ayudar a que se entiendan y después tratar en la medida de lo posible colaborar a encontrar soluciones. Pero esto no es mágico, no es nosotros decimos, bueno, a ver, se me van todos los gobiernos del mundo que ahora vamos a cambiar las cosas. No funciona así. Entonces, lo que nosotros creemos es que se necesita construir una fuerza de opinión. Como decíamos, en este proceso el liberalismo instaló ideas fuerza que se han metido dentro de la propia sociedad. Y a nosotros nos parece que son ideas naturales, que están bien, que no son objetables. A todos nos gustaría, a todos nos parece que deberían ser así. Y todas giran alrededor precisamente de esta cuestión del materialismo, el individualismo y el egoísmo. El único problema que eso lo que hace es generarnos una disolución entre nosotros, separación, fractura y sobre todo atomizar la sociedad para que las respuestas sean individuales. Las respuestas individuales son fácilmente aplastadas por el sistema una a una. Se necesita una fuerza más colectiva, ¿no? Y necesitamos instalar un sentido común distinto. O sea, yo creo que dicho así, parece una tontería, pero por otro lado, el desafío es inmenso. No es ganar una elección, es cambiar una forma de pensar. Y eso es mucho más complicado y más difícil. Porque ni siquiera la sociedad nos entiende lo que queremos. Y la mayoría de la gente que está alrededor nuestro tampoco tiene demasiado claro hacia dónde. Hay posiciones aisladas, tenemos que hacer esto, tenemos que nacionalizar aquello, no tenemos que privatizar acá, no, pero son medidas aisladas. Hay que entender el conjunto, el espíritu de todo eso. El primer punto es salir de la falsa idea de izquierdas liberales, derechas liberales. Yo entiendo que mucha gente su vida la orientó a ver el mundo a través de esos prismas, pero el juego ya por lo menos cambió, si alguna vez lo fue realmente, pero por lo menos cambió. Y ya estamos todos de acuerdo. Lo hemos visto ahora, por ejemplo, en Francia, que emergió el fascismo de Le Pen. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un frente de izquierdas en contra del fascismo. Todo el mundo el fin de semana felicitándose, se detuvo el fascismo en Francia. Se detuvo, finalmente las fuerzas democráticas consiguieron decirle no a Le Pen, que, entre otras cosas, no quería una guerra con Rusia. Y hoy nos enteramos que apareció un ex primer ministro de Macron, que aparentemente va a ser el nuevo primer ministro. Se olvidaron de las fuerzas de izquierda, se juntaron las fuerzas de derecha, conservadoras, liberales, como le quieran decir, y van a poner su propio primer ministro. Y la lectura es bastante clara. Apareció Macron, apareció la gente de Le Pen diciendo no a la guerra, apareció la gente de Mélenchon diciendo no a la guerra, estaba en absoluta minoría. Macron, ¿qué hizo? Los hizo pelear entre ellos y ahora emergió él como el gran ganador, otra vez, siendo el tercero, con suerte, en cantidad de votos. 6 millones de franceses le alcanzan para que la ingeniería política, esos 6 millones de votos que tuvo, 6 y pico, me acuerdo justo cuánto tuvo Macron, o la gente de Macron, puedan poner su nuevo primer ministro, dejando colgado de la rama a la derecha ultrafascista de Le Pen y a la izquierda ultrarrevolucionaria de Mélenchon. Una vez más, Mélenchon volvió a hacer funcionar al sistema. Entonces, ¿vamos a seguir con la historia de izquierdas y derechas o nos vamos a replantear esta cuestión? ¿O vamos a pensar que algo no está funcionando en este esquema? Bueno, eso es el problema, es lo que hace Occidente, va ganando tiempo mientras la guerra avanza, mientras ahora Macron va a retomar su ofensiva contra Rusia, llevando el continente europeo a una guerra. Una guerra que puede desbordarse y llevar a medio mundo a la guerra. Y entre eso, bueno, nosotros en Sudamérica somos los que estamos menos afectados, pero bueno, dadas las condiciones, todos vamos a tener los coletazos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita crear una identidad nueva, ver el mundo con otros ojos, entender que tiene que haber una alternativa a esto que nos viene jugando desde hace muchas décadas.
en cada uno de los países que nosotros estamos, van a ver que el juego es el mismo. Bolsonaro Lula, Macri Cristina, y así PSOE PP, donde se les ocurra que ustedes van a encontrar más o menos la misma fórmula. Entonces, ahí es donde uno empieza a llegar al punto donde dice, bueno, ¿qué hacemos? El primer punto es construir una alternativa que sea soberana. ¿Por qué soberana? Porque sin soberanía no hay nada. Porque es muy simple, o sea, si yo no soy los demás me permitan, bueno, claramente yo no puedo tomar ninguna decisión que sea provechosa para mí o para el conjunto. O sea, primero hay que ser soberano, primero hay que ser independiente para tomar las decisiones. Una vez que uno tiene esa soberanía real, recién ahí puede empezar a discutir hacia dónde vamos, porque sí, vamos hacia algo, pero si no tenemos capacidad de tomar una decisión propia, entonces la condición de ser soberano es imposible de eludir. Y necesitamos también construir una fuerza que exprese los verdaderos problemas y las verdaderas necesidades que tenemos, y no todo lo que nos ha generado este mundo actual, ¿no? Cuando nosotros vemos desde las ideas woke por izquierda hasta las propuestas libertarias por derecha, en realidad vemos lo mismo, vemos cosas que no son de nuestro interés, que no son de nuestras necesidades. Estas políticas que apuntan a las minorías, en realidad la parte que no te dicen es que no solo apuntan a las minorías, sino en realidad desestiman a las mayorías. Y ahí es donde está el problema. Por eso vemos la caída de salario, los problemas de vivienda, los problemas de educación y todo lo que vemos a diario. El problema es que cada vez se habla menos porque se habla más de otro tipo de cuestiones. Por eso se necesita ir dando cada vez más un salto de calidad inverso, cada vez ser más bruto, cada vez ser más ignorante y cada vez tener gobiernos más ridículos en sus accionares que generen más polémica, porque como la gente está anestesiada, se nos duerme. Entonces necesitamos sacudirla. ¿Y cómo la sacudimos? Con todas las excentricidades que ustedes están viendo. Entonces, necesitamos eso, y para eso, para poder implementar esta soberanía y una fuerza política que responda a nuestros intereses, que necesitamos una masa crítica. Porque si somos 4 gatos locos sentados en una mesa, no vamos a cambiar demasiado la historia. Necesitamos un mínimo de gente que tenga esa capacidad de presión. En las sociedades no hace falta tener una enorme mayoría, pero sí tener un grupo lo suficientemente grande como para que nos permita avanzar en ese sentido y ser una fuerza de cambio real, porque han bastardeado absolutamente todo, ¿no? El primer paso, yo diría, también, y son los pasos lógicos, es conocernos entre nosotros. Hay innumerable cantidad de pequeñas fuerzas políticas y de actores individuales, algunos con perfil político, otros con perfil social, que piensan más o menos parecido, que dicen cosas más o menos parecidas, pero cada uno va por su lado. Y obviamente así es imposible que se pueda construir una idea. Entonces lo primero es sentarse y escucharnos entre nosotros. Ahí sí discutir las ideas. Las ideas en función de construir una fuerza política independiente, soberana y en función de los intereses de las mayorías. Y para eso necesitamos ampliar un poco los conceptos, hablar desde distintas ópticas, porque no podemos ser absolutamente sectarios, y hablar con los que piensan igual que nosotros. Que obviamente a medida que uno va pasando el peine fino, cada vez son menos. Entonces necesitamos hacer las cosas lo suficientemente amplias para incorporar gente de distintos extractos. Por otro lado, también tiene que haber marcos que fijen hacia dónde nos desenvolvemos para evitar que esto carezca de sentido. O sea, ese equilibrio es fundamental, ¿no? Y el otro punto que me parece más que importante es despojarnos de vanidades personales. Esto yo creo que es el punto clave.
no se puede construir en base a pónganse todos atrás mío que yo soy el dueño de la verdad. O sea, yo dirijo y ustedes todos obedecen y vamos a ser exitosos. No funciona así. Primero alguien va a tener que ganarse ese lugar. Yo no descreo del liderazgo ni siquiera del caudillismo. Nosotros estamos en un mundo donde existen los caudillos, básicamente. Así fue a lo largo de la historia. En todas las naciones ha pasado y hasta hoy mismo nos encontramos con esas situaciones. El ser humano, por su propia naturaleza, busca una persona física en quien confiar, alguien, un nombre, apellido. Si no tiene eso, le cuesta poder lograr esa confianza. Pero, por otro lado, es necesario que eso surja con cierta, no digo espontaneidad, pero que surja de alguna manera legítima. Porque si no surge de esa forma legítima, lo que nosotros vamos a conseguir es imponer una figura que después va a ir para atrás, nos va a llevar para atrás en nuestro proceso, ¿no? Tenemos también ser conscientes de que esto no es solo por hacer bueno. No es que nosotros queremos ser canonizados, ni que queremos tener un bronce después en una plaza. Lo que nosotros queremos es sobrevivir, como quieren todos. Como todos debemos entender, pues se trata de una lucha por la sobrevivencia, porque el modelo, sobre todo el globalista, es la destrucción absoluta. Obviamente no somos muchos, obviamente no tenemos recursos, pero tampoco tenemos opción. O construimos una alternativa o vamos a desaparecer, no vamos a tener futuro. Por lo tanto, necesitamos sí o sí construir esa fuerza. Depende de nosotros, depende de lo que hagamos. Y ahí es donde entra en juego, bueno, Adacri. Adacri en realidad busca establecer un régimen, un eje con Rusia como factor congruente de rebeldía, ¿no? Y lo hacemos a través de valorar la tradición, de los valores comunes, de decirle no al liberalismo y desde una visión comunitaria e histórica. Estos son las cosas que a nosotros nos van enmarcando, nos van dando una razón de ser. Obviamente que esto no es algo simple de seguir, porque bueno, ya sabemos que el mundo anglosajón siempre ha conseguido sus triunfos en base a la división y a la discordia, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho los anglosajones históricamente? Al lugar donde llegaron, buscaron ver a ver qué diferencias hay acá y fomentar esas diferencias para ellos poder gobernar a partir de la división. Bueno, nosotros tenemos que hacer exactamente el camino inverso, cambiar discordia y desunión por concordia y unión. Y esto solo lo podemos hacer sumándonos, uniéndonos, pero a partir de nuestra propia base cultural, de nuestra tradición y de nuestra historia. Esto es importante mencionarlo para evitar a aquellos que creen que esto lo podemos hacer en base a ideas que nacen en las universidades del primer mundo. Una de las cuestiones es rescatar el orgullo propio, el orgullo de ser argentino, chileno, venezolano, cubano, español, brasileño, mexicano, uruguayo, boliviano, salvadoreño, nicaragüense, cubano o de la nación que sea. No puedo nombrar a todas, seguro que me olvido de muchas e importantes, pero quiero que se entienda el concepto, no nos quedemos en estas cuestiones chiquitas, estamos absolutamente todos incluidos. Cuando nosotros decimos todos, no tenemos que agregar todas, todas, todas y todos. Nosotros decimos todos, incluye a todos, porque así es el español, ¿no? El castellano que hablamos nosotros. Nosotros tenemos en nuestros genes ese pasado que podíamos haber dicho victorioso, ese pasado de gran potencia mundial, de distintas formas. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Debemos recuperar la memoria de los que fuimos y desde esa manera poder empezar la construcción. Porque uno de los problemas que siempre hemos tenido y que siempre se ha manejado es hacernos sentir menos, hacernos sentir que para los argentinos la salida es Ezeiza.
A Ezeiza, para los extranjeros les cuento de dónde está el aeropuerto internacional. Para los argentinos la salida tiene que ser recuperar lo que fuimos, recordar nuestra identidad y a partir de nuestra propia visión del mundo construir nuestras alternativas. Nuestra solución nunca puede ser irnos a otro país a vivir. Uno podrá irse a otro país a vivir por determinadas circunstancias, pero no como una fórmula social de éxito. Es realmente triste y lamentable que cualquier familia de clase media está esperando que sus hijos se reciban en la facultad para que se vayan a vivir a España o a Estados Unidos o a otro lado y ser exitosos. Independientemente de lo que les espera afuera, que no es tan venturoso como en otras épocas, no puede ser aceptable que un país se construya en base a gente que quiere emigrar. Si estamos en esa posición, nunca vamos a poder conseguir nada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener la confianza en nosotros. Por eso es que tomamos de alguna manera como ejemplo a Rusia. Porque lo primero que hace Rusia cuando encuentra a Putin, el desastre que encuentra en los años 90, es decir, bueno, anclemos la caída. Frenemos, pongamos un mojón y a partir de ahí empecemos a construir. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero es tomar conciencia de lo que fuimos. Tomar conciencia de lo que era ser ruso, de lo que fue ser ruso en la historia, de las victorias que tuvo Rusia durante su historia, de cómo frenó a la Alemania nazi, de cómo, de todos los aportes, sería larguísimo de enumerar que hizo Rusia. Bueno, a partir de ahí, recuperar su orgullo y empezar a reedificar el país. Bueno, nosotros tenemos que hacer un modelo similar, pero obviamente no copiando lo que hizo Rusia, viendo lo que nosotros hacemos. Nosotros por eso hablamos de Adakri como un vínculo con Rusia, porque nos parece que es el país que lo hizo con más éxito y lo hizo dentro de lo que hay ciertos patrones culturales parecidos a los nuestros. Obviamente, si esto lo hacen en Vietnam, las distancias culturales son mucho más difíciles y resulta mucho más complejo de aplicar. En cambio, si esto lo hacemos con un país con el cual compartimos muchas formas de pensar, donde cualquier argentino o cualquier brasileño, cualquiera de cualquier nacionalidad puede ir a Rusia y entender la lógica de lo que hace en Rusia, por lo menos mayoritariamente, bueno, eso es un indicio de por dónde podemos ir, ¿no? En definitiva, construir desde nuestra propia patria, desde nuestra propia cultura, y desde allí podremos ir edificando y uniendo esas pequeñas patrias para hacer una patria mucho más grande, una patria que nos permita sentarnos en la mesa de las grandes discusiones, porque si gana el mundo globalista, bueno, va a ser simplemente para sobrevivir, porque el modelo es la desaparición de muchísima gente y va a estar muy, muy complicado. Pero si gana el modelo multipolar, nadie nos va a regalar nada, vamos a tener que ganarnos ese lugar. Y ese lugar solo lo podemos ganar con una identidad en común, con una identidad. Santiago Armesilla usa el término iberófono. Bueno, pongan el término que quiera si no le gusta iberófono, pero entiendan el concepto. Si no nos unimos todos los que más o menos pensamos parecido y que más o menos tenemos los mismos problemas y tenemos las mismas raíces y bases culturales, no vamos a tener chance en el mundo que viene. El mundo que viene va a ser muchísimo más impiadoso que el que hay si no conseguimos eso. Seremos reducidos en el mejor de los casos a un lugar de extracción de materias primas o lo que sea. Así que bueno, este es el primer paso que intentamos dar haciendo este encuentro. Esperamos estar a la altura de lo que estamos enunciando. Y una cosa que es más que importante, ya con esto me despido, es contar con cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno desde su propio lugar, desde sus propias posibilidades. No les vamos a pedir a nadie, obviamente ni tenemos cómo, que haga grandes sacrificios, nada, pero simplemente que ponga un poquito de su lado. Si todos los que escuchan se comprometen de alguna manera, desde donde puedan y como puedan, aunque más no sea difundiendo, comentando, acercando a alguien, vamos a poder crecer. Nosotros somos cerca de 400 dentro de la gente que integra Adakri, pero necesitamos mucho más que eso. Y además necesitamos que inclusive los mismos que son de Adakri se comprometan a hacer algo y no solo a anotarse.
sino a trabajar en la difusión de lo que estamos haciendo y colaborar con cada una de las formas en que puedan. Porque, y con esto termino, recuerden que lo van a hacer no por nosotros, lo van a hacer para ustedes mismos, por sus familias, por sus hijos, porque es la única forma de sobrevivir al mundo que viene.